cambiarnos todos para este lado. Salmo 108. Como que nos afectó un día nublado en medio del calor. Salmo 108. Y nomás vamos a leer el primer verso. El primero y el 4. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Y el verso 4 dice, pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama? ¿Verdad? Dios nos ama de una manera que no podemos describir. Lo sentimos, ¿verdad? Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por esa experiencia donde a lo mejor no hemos sentido, ¿verdad? Un amor, no hemos sentido un te amo, no hemos sentido no estás, ¿verdad? No estás solo. Y cuando yo pienso, ¿verdad?, en la grandeza de Dios, puedo darme cuenta de que Dios siempre está cuando lo necesitamos y cuando no lo necesitamos. Cuando queremos, ¿verdad?, que Él esté presente, y cuando no queremos que Él esté presente, ahí está Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es siempre fiel. ¿Cuánto lo creen? Mire, esta noche somos, ¿verdad?, pocos, pero yo le voy a pedir que ahí donde usted está, usted nomás cierre sus ojos. No se preocupe, ¿verdad?, por los que no vinieron. No se preocupe por los que no están. Se me hace, ¿verdad?, se me hace, ¿cómo le puedo decir?, curioso de que hablamos siempre, ¿verdad?, de ser constantes, de estar buscando del Señor, de que Dios no nos ha fallado. Pero dice el americano, put your money where your mouth is. Because if you're going to talk the talk, you got to walk the walk. Si usted va a decir algo, lo tiene que cumplir. Dios no está solamente en los momentos de necesidad, no, Dios está siempre. De que hay necesidades, sí, de que hay cosas que se presentan, sí, pero Dios no hace excepción de personas, Dios no hace excepción de situaciones, Dios siempre está presente en cada minuto, en cada estatus de nuestra vida. Así es que yo le voy a pedir que usted empiece a adorar al Señor. Usted empiece simplemente, si no sabe adorar, simplemente diga: Señor, te amo. Señor, gracias. Señor, eres maravilloso. Si usted lo quiere hacer en inglés, hágalo en inglés. Usted nomás empiece a adorar al Señor, hágalo de una manera nueva, con un nuevo sentido, con un agradecimiento. Yo estoy aquí por necesidad de servir al Señor, necesidad de darle un poco de lo mucho que Él me ha dado. Señor, en esta tarde, Señor, te adoramos. Usted empiece a adorar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, Padre, por quien tú eres. Señor, te adoramos. Gracias, Señor, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano. Te adoramos, Señor, Dios poderoso, Dios eterno, Dios grande, lleno de amor, Dios de misericordia. Señor, a ti te exaltamos, a ti te damos toda gloria, Señor, toda honra. Padre, paséate en este lugar, permítenos exaltarte, permítenos, Señor, adorarte, permítenos, Señor, bendecirte en esta noche. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra alabanza. Habla, guía, ministra nuestra vida, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Digno eres, Señor, de suprema adoración. Tú eres santo, Señor, y no hay nadie, Señor, como tú. Digno eres, Señor, santo eres, Señor. Te adoramos. Muévete, Señor, de una manera extraordinaria. Revélanos, Señor, tus milagros, tus prodigios, Señor. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, Señor. Y no hay
adoramos, te exaltamos, Dios poderoso, porque no hay nadie, Señor, como tú. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Adora al Señor en esta tarde con el grupo de alabanza. Amén. Las palmas. Todos juntos, amén. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí en este lugar? Amén. Está aquí para sanar, está aquí para liberar. ¿Cuántos lo creen? Ándalo. Apláudalo. Pueblos todos. Al Señor. Como viento
interesado en tu carácter que en tu confort. God is more interested in your character than in your comfort. ¿Y qué quiero decir con eso? En esta noche yo te invito a que tú le adores al Señor afuera de tu confort. Que tú le adores al Señor fuera de tu confort, fuera del entendimiento. No sé si hay alguien o algo que te han dicho quién es Dios en tu vida. Nomás tú sabes quién es Dios en tu vida. Y en esta noche yo te invito a que tú le adores. Que tú le adores porque eso procesa tu carácter. God is not interested. God is more interested in your character than in your comfort. So just praise God tonight out of your comfort zone. Fuera de tu zona de confort. Adórale en esta noche. Yo no soy nadie que decirte que tú levantes tus manos, que tú le adores. Pero yo sé que Dios ha sido fiel en tu vida. I know God has been faithful to you. Yo sé que Dios ha sido bueno en tu vida. Ha salvado tu familia, ha salvado tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos. Y Dios es merecedor de alabanza. So, nada más levanta tu adoración, levanta tu alabanza, adórale. Just worship Him out of your comfort zone. Just don't worry about who's in front of you, who's beside you, who's not here. No te enfoques mucho en la gente que no está aquí. A la persona que está a la par tuya nomás es entre tú y Dios. Es entre tú y Jesús, entre tú y el Espíritu Santo. Vestido en majestad.
Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dios te bendiga. Saludos al hermano que está a su lado. Si usted estaba aquí desde un inicio, no tuvo la oportunidad, bendiga a alguien en esta tarde. Díganle bienvenido. Yo a mi hermana Alicia Llanes la hacía en México. Todavía no. ¿Puedo tomar su asiento? Para el domingo. Al domingo se va a estar viendo con su mami, ¿verdad? Esta noche antes de irnos vamos a orar por ella para que el Señor la guarde y pueda ir, andar y venir. No se olvide, hermano, unos dulces, un llavero o algo, ¿verdad? Un recuerdo. Un recuerdito, ¿verdad? No se puede. Esperamos, ¿verdad?, que tenga un bonito tiempo allá con la familia, que pueda ir y disfrutar y regresar, ¿verdad?, para estar de nuevo aquí en las escuelas. Amén. Yo le voy a invitar en esta tarde que usted vaya preparando su ofrenda, ¿verdad? Si usted va a depositar su diezmo, de que lo vaya preparando. Queremos, ¿verdad?, también de una de las maneras de adorar al Señor es a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, para, ¿verdad?, darle al Señor un poco de lo mucho que nos ha dado. Si usted ocupa un sobre, levante su mano. Manny se lo hará, ¿verdad?, llegar en esta tarde. Si no, ¿verdad?, póngase de pie. Y con esta alabanza, ¿verdad?, vamos a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, los hacemos con alegría. Y ahí los niños pueden pasar a su clase. Amén. Si usted gusta, puede ir pasando. Gracias a Dios, el Señor mi Rey, su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta ofrenda, por estos diezmos. Señor, te pedimos que tú bendigas al dador alegre, aquel que con alegría en su corazón ha separado lo que a ti te corresponde y lo trae, Señor, a tu casa. Multiplícale, Señor, bendícele a aquel que no pudo dar, bendícele, Señor, ábrele las ventanas de los cielos, Señor, para que un día den con alegría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez más, bienvenidos sean todos. Rápidamente queremos anunciarle este domingo, ¿verdad?, tenemos nuestro servicio de regreso a clases a las 7 p.m. Le invitamos a que traiga a toda su familia, ¿verdad?, para orar por nuestros niños, ¿verdad?, para que se puedan, ¿verdad?, ir a la escuela, ¿verdad?, con la cobertura del Señor. Así es que toda la familia, bienvenidos, sean invitados, ¿verdad? Domingo 11 de agosto, 7 p.m., servicio de regreso a clases. Y si no me equivoco, el día viernes 16, ¿verdad?, a las 7, ese no lo tenemos proyectado, pero apunte la fecha, el viernes 16 de agosto estaremos teniendo un convivio para toda la iglesia en el hogar de nuestra hermana Silvia y nuestro hermano Ángel, ¿verdad?, González, para que se apunte, ¿verdad? Le van a estar haciendo llegar el mensaje esta semana para lo que se quiera traer. Va a ser de traje, ¿verdad? No me vaya a llegar con un smoking, un tuxedo, ¿verdad?, o con un saco pensando que es de ese tipo de traje, ¿verdad? Usted le va a llegar el texto, responda, ¿verdad?, para tener un convivio en el hogar de nuestros hermanos González el viernes 16 de agosto a las 7 p.m. Amén. Y el 24 y 25 de agosto tendremos nuestro tercer aniversario para que empiece a correr la voz. Viernes 23, una cena para nuestro equipo de líderes, y el viernes 24 y el 25, sábado 24 y domingo 25, el servicio general, las dos noches, sábado a las 7 y domingo a las 7, en celebración de nuestro tercer aniversario. Alguien me preguntaba si ya pasó el aniversario en junio, ¿verdad? Yo le dije que sí, pero la celebración, el servicio en general
Se va a llevar a cabo el 24 y 25 de agosto para que lo apunte y nos pueda acompañar esos fines de semana. Amén. Así como estamos, le voy a pedir que recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Kimberly que trae la clase en esta noche. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Esta noche estoy muy contenta de traer la clase del día de hoy. El Señor sabe que traté de reducirlo lo más que podía. De hecho, tengo la opción y mientras vaya tomaré la decisión si doy la mitad hoy o la sigo, pero no quiero entrar en mucho detalle porque quiero entrar rapidito a la clase. Es una clase y les doy desde de antemano, les doy advertencia de que, ¿verdad?, tienen que poner mucha atención para no perderse ni un detalle, porque cada detalle que les voy a dar viene enlazando el secreto de toda la Biblia. Amén. Así que si usted va a apuntar notas, hágalo. Yo lo haría porque son cosas muy importantes de las cuales vamos a estar hablando hoy. Tal vez usted ya sabe de lo que se va a revelar hoy, tal vez usted ya lo conoce, pero yo más o menos lo conocía, pero no había entrado en la magnitud o entenderlo a la magnitud que lo había entendido hasta que comencé este estudio. Y quiero que usted sepa que eso cambió mi manera de pensar en Dios. Mi manera de adorar esta noche fue muy distinta porque al repasar esto volví a recordar realmente el poder que tiene Dios. Y este último canto habla de que Él es el principio y el final, y quiero que usted sepa que la palabra de Dios es así también. Él está en el principio desde el Antiguo Testamento y se encuentra en el Nuevo. Y es lo más que a mí hasta se me enchina la piel. Yo no sé si usted, pero yo le decía a mi esposo mientras estaba repasando esta clase hoy en mi cuarto, yo tenía ganas de llorar. Yo me sentía como ¿cuál fue la palabra que te di? ¡Wow! ¡Ay! Sentía como que estaba demasiado cargada de tanta información. En estos tiempos no se puede hacer eso en la iglesia. No, es que así yo me sentí cuando yo lo leí. Pero ahora sí quedé muy asombrada y yo quiero que usted, si no sale de esa misma manera, ¿verdad?, acérquese a mí y yo le sigo explicando, ¿verdad?, porque de veras que yo estoy tan asombrada de quién es Dios. Y yo quiero que usted también salga asombrado esta noche de quién es Dios. Estaba hablando mucho para que Maribel saliera de la oficina, porque no quiero que se pierda ni un detalle de la clase de hoy. Vamos a orar rápidamente y entramos a la clase. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por quién eres. Señor, y en esta noche abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que tú nos reveles secretos, Señor, que hay en tu palabra, que tú quieres que nosotros descubramos y veamos el plan que tú quieres para nosotros. Así que abre nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, que podamos captar todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos están listos para que el Señor nos revele los secretos que hay escondidos en la palabra de Dios? Amén. Antes de entrarles en tanta información, yo quiero darles un trasfondo para que usted vaya entendiendo lo que voy a estar enlazando esta noche. Y así que voy a estar leyendo mucho porque quiero irle dando para ir a lo más importante. Bueno, todo es importante para lo que quiero llegar hoy. Amén. Este capítulo, que es el capítulo 2 de Samuel, versículo 7, este capítulo está lleno de mucha información. Información que también nos lleva a estudiar la Biblia para descubrir cosas que no se ven muy rápidamente. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero darles información básica de dónde estamos hasta hoy, desde las clases que hemos tenido. La Biblia es formada bajo 3 temas principales, toda la Biblia. El primero de ellos es el templo.
desde, ¿verdad? Con Moisés y todo eso, ¿verdad? Fue el templo, luego es el reino y luego es el pacto, ¿ok? El templo es la casa de Dios. Los templos son muy comunes en todo el mundo. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Cada Dios tiene un templo. Hasta los ateos tienen un templo. Los que no creen en Dios tienen un templo. Usted se puede imaginar eso, ¿verdad? Quiero detenerme ahí un momento porque yo nací en el cristianismo, nací en un lugar cristiano. Para mí no había una religión fuera del cristianismo. Para mí esto era lo normal. Yo no sabía nada más. Sí había escuchado, ¿verdad?, de otras religiones, claro, ¿verdad? Pero no entendía a su capacidad lo que eran las otras religiones. Ya al crecer, ¿verdad?, empecé a entender, ¿verdad?, los mormones, los católicos, los testigos de Jehová, muchos otros, ¿verdad? Y hasta ahorita hay religiones que se están formando bajo, simplemente porque me gusta esta persona, voy a hacer una iglesia porque me gusta esta persona. Se están formando iglesias así. Cosas, ¿verdad?, que el humano empieza a implantar dentro del ser humano. Pero cuando fui creciendo, ¿verdad?, tuve la dicha de poder ir a México, ¿verdad? Nunca había entrado a México y fui a México y yo quedé asombrada en los templos que hay en México, porque para mí esto es lo que hay. Yo no solamente he ido a iglesias cristianas y entré, ¿verdad?, a varios templos mexicanos. Fui a uno que es un pueblecito muy pequeño, cerca de, ni me acuerdo ya dónde estábamos. Quiroga, Michoacán. Un lugar muy pequeño, pero el templo era bien grande. Y, ¿verdad?, no me lo ni se lo puedo explicar de cómo yo entraba y yo me quedaba así como, ¿qué es esto? ¿Verdad? Siempre estaba abierta la iglesia, siempre estaba abierta, todo el mundo podía entrar, y mientras yo estaba allí como turista, ¿verdad?, viendo todo, mientras otros entraban y hacían, ¿verdad?, sus plegarias y rezos, y yo no sé, ¿verdad?, de eso mucho, pero sé que entraban. Y yo quedé muy asombrada, pero todo eso comenzó con Cristo, o con Dios, con nuestro Dios, ¿verdad? Y empezó con un templo que fue en forma de una carpa, ¿ok? Comenzó en una carpa. Los templos empezó en una carpa móvil que se podía llevar de un lugar a otro. Al estar estudiando esto me di cuenta de esa iglesia atea, ¿verdad?, que se reúnen y tienen tiempo de alabanza y adoración, pero el tiempo de alabanza y adoración cantan canciones del mundo, simplemente para disfrutar de la música. Que cantan y ya, pero no tienen nada que ver. Y tienen sermones, pero son sermones motivacionales, para motivar a la gente, ¿verdad? Cosas así. Y yo no sabía que ellos se reunían en un templo, pero sí, empezaron a reunirse en un templo también. Déjenme regreso donde estaba. Obviamente, en lo que es el cristianismo, Dios tiene algo muy diferente, ¿verdad? El templo de Dios es diferente, obviamente diferente a los días de hoy, porque acabo de mencionar eran en carpa, pero él insistía en que no hubiese estatuas o imágenes o ídolos. ¿Por qué? Y yo pude ver que resumí todas las respuestas que se dio, y simplemente porque el creador del universo no se puede capturar o mantener en una imagen, ¿verdad? Y regresando a nuestra historia de las semanas anteriores, regresamos al pueblo de Israel. Hemos estado hablando del pueblo de Israel. Israel era dirigido bajo el liderazgo de la iglesia y por jueces. Amén. Eso lo vemos primordialmente en el libro de Jueces. El último juez fue el profeta Samuel. Y en Primera de Samuel la gente decide que ellos también quieren ser gobernados
por un rey como otras naciones. Así que Samuel no estaba feliz con ese pensamiento porque él ya sabía que Dios era el rey, ¿verdad? Y eso nos trae al otro tema de la Biblia, que es el reino. Dios le dice a Samuel, dales un rey, pero también les advirtió que al tener un rey venía con un precio. El rey le subiría los impuestos, le mandaría tener esclavos y soldados. Y llegó el rey Saúl. El rey Saúl comienza bien, pero entra el orgullo y comienza a crecer en él. Así que Dios les da un joven humilde, pastor de ovejas, un hombre que la Biblia describe como el hombre conforme al corazón de Dios. Entramos al capítulo de hoy. Ahora puedo respirar. Encontramos a David, y eso está en los primeros versículos del capítulo que vamos a leer hoy, pero no quiero leerlo directamente, se lo voy a parafrasear para que así usted pueda ir entendiendo, ¿verdad? Pero entramos en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 7, y vemos a David en su casa. Él está reposando de tanto tiempo de batallas y tantos enemigos que tenía, ¿verdad? David está en su casa, que es el palacio, y se da cuenta que su casa es más bonita que la casa de Dios. ¿Okay? Él está descansando, observando, dándose cuenta de lo bendecido que es. Y se da cuenta que su casa no está tan bonita, que su casa está más bonita que la casa de Dios, ¿verdad? Entonces David vio la casa de Dios, que era una carpa, pero ellos ya no estaban viajando, así que no tenía sentido que siguiera siendo una carpa. Así que, ¿verdad? Él dice, me nace del corazón edificar una casa a Dios, y el profeta Natán estaba de acuerdo con él. En los versículos 4 al 6 vemos que Dios no estaba de acuerdo con David. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 7. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña, a manera de santuario, todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a los gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel. ¿Acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Quiero que usted capte esto. Dios le dice a David: el templo no es el lugar donde yo vivo, sino que es una representación de mi deseo, que es morar dentro de mi pueblo. Yo no quiero un templo, porque estás equivocado. Tú estás pensando que ahí es donde yo vivo. Yo no vivo ahí. Yo lo hice con el propósito de estar dentro de mi propia gente. Así que Dios desea morar en nosotros. Ese es su deseo. Y un punto muy importante para nosotros es este: lo que puede parecer como un buen plan para nosotros puede ser fuera del plan de Dios. Amén. Así que David era un plan hermoso, ¿verdad? ¿Quién no pensaría así? Yo pensaría así. Yo quisiera, ¿verdad?, poder tener la dicha de edificarle un templo al Señor, porque mi casa está bonita, quiero que la de él esté bonita también, ¿verdad? Muchas veces, de hecho, lo que hacemos aquí, ¿verdad?, lo hacemos con el hecho de que la casa del Señor esté bonita, que esté limpia, que esté presentable, ¿verdad? Y David tenía ese concepto, y no era un concepto malo, simplemente que no era el plan de Dios. No todo lo que se ve bueno para nosotros es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo aquí con David. Después de esto, Dios le recuerda a David de dónde Jehová lo sacó y la protección que ha estado sobre él y el pueblo. Pero ahora llega el siguiente tema, que es el pacto. Leamos lo que Dios le dice a David, versículos 8 y 12, al 12.
Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor. Esto le dice Dios a Natán. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresalto. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Muy importante lo que sigue, dice, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Come on. Qué hermoso, ¿verdad? David piensa y dice, yo quiero hacerle una casa a mi Señor, y el Señor dice, no, yo te voy a construir una casa. Ese es nuestro Dios. Ese no es el secreto, ¿okay? Pero qué hermoso, ¿verdad? Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Quiero leerlo en la versión Reina Valera 1960, es solamente el versículo 12 que dice, y cuando tus días sean cumplidos, cuando Él ya muera y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ese es el secreto. Pero yo quiero, aún hay más, ¿ok? Este es el secreto y eso es lo que me pone, pero aún hay más, hay que investigar más, ¿qué más hay en esto, verdad? ¿Quién sabe quién es ese rey que nace? Jesus. Jesús es el rey que nace, ¿ok? Ese es el secreto. Ahora oiga esto. Este es el pacto que Dios le hace con David. Dios promete ser el Dios de la simiente de David. Pero vamos a ver qué pasa después de esta promesa. Y aquí es donde se convierte un poco en locura, ¿verdad? Porque Dios le hace esta promesa a David, le dice, te prometo que tu simiente, que tus descendientes, de tus descendientes saldrá un rey, que ese no es Salomón, sino que es Jesús. Y dice, de tu simiente va a salir un rey. ¿Ok? Pero las cosas dan una vuelta, porque eso es lo que el enemigo está siempre escuchando qué es lo que Dios te promete para tratar de desviarte de tu promesa. Amén. Así que el hijo de David, Salomón, hereda el trono. Salomón sí edifica el templo de Dios en Jerusalén. En el tiempo del reinado de Salomón, Israel sí tuvo paz y prosperidad, pero su reinado no duró mucho. La palabra nos prometió que iba a ser para siempre, pero el reinado de Salomón no duró mucho. Así que no fue Salomón. Amén. Y dice, la prosperidad de Salomón se convirtió en orgullo, otra vez en el orgullo, y su hijo fue aún peor. El hijo de Salomón aún peor. Así que sucedió sucesivamente hasta que el reinado de Israel se divide. ¿Okay? El reinado se divide. Estos son años y años, ¿verdad?, que van pasando y se termina dividiendo el reinado de Israel. Y entran las 10 tribus del norte de Israel y entran las 2 que es el sur de Judea. ¿Ven? ¿Están conmigo? Amén. La cosa empeoraba cada vez más hasta que Babilonia los capturó y destruyeron el templo. El templo que Salomón construye, viene Babilonia y por el pecado que había y todo eso Dios lo permitió y Babilonia los captura y hacen un desastre Babilonia y destruyen el templo que Salomón había construido para Dios. Leamos en Jeremías capítulo 22,
versículo 24 y 30. Dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Ya el Señor se enojó. Dios se enojó por tanto pecado. Después de la promesa que le hizo a David, viene tanto pecado, viene tanta cosa, ¿verdad? Y Dios se hartó. Hasta aquí llega, dice. Y esta es la descendencia de David. Quiero que oiga muy bien. Dios le promete a David: yo te prometo que de tu descendencia vendrá un rey. Ahora viene el rey Jeconías, hijo de Joaquín, y Dios le dice: estoy tan harto de ti que si fueras un anillo en mi mano derecha, te arranco de ahí. Así de fuerte estuvo, ¿verdad?, el Señor enojado. Versículo 30 dice: así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos. Está hablando del rey Jeconías. Como alguien que fracasó en su vida. Y luego dice: porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. Aquí se corta el reinado de la descendencia de David. ¿Está captando esto? Aquí el Señor dice: me harté, y de aquí ya no vuelve a salir un rey más. Y corta con la descendencia desde Jocaín. Perdón, no de Jocaín, Jeconías. ¿Qué pasó con la promesa de David entonces? ¿Qué pasó con la promesa que Dios le dio a David? Le dijo que de su descendencia iba a salir un rey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la promesa de que desde ahí siempre, ¿verdad?, Dios va a ser el Dios de la familia de David? ¿Qué pasó? Esa pregunta no se contesta, ¿sabe hasta cuándo? Hasta en el Nuevo Testamento. Y ahí yo tendría que dar una pausa. ¿Les sigo? Y ahí dejamos. Les sigo. Vemos la respuesta en el libro de Mateo, porque vemos todavía ahí no está la respuesta, pero está dándonos como una clave. En el libro de Mateo vemos la genealogía de Cristo. En Mateo, versículo 1, versículo 1 al 16, se encuentra la genealogía de Cristo. Pero en Lucas volvemos a encontrar otra genealogía de Cristo. ¿Ok? Hay una en Mateo y hay una en Lucas. Aquí es donde viene el secreto. ¿Ok? En Lucas 3, capítulo 3, versículos 23 al 38 se encuentra otra. Mateo cubre la genealogía por parte de José, pero Lucas cubre la genealogía por parte de María. ¿Ok? José no fue el padre biológico de Jesús, solamente adoptivo. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo que aún así se menciona la genealogía de él. La genealogía de José va hasta David y su hijo Salomón y nos lleva a Jeconías, que fue maldecido por Dios y cortado de la promesa del reinado de Dios que Dios le había prometido a David. Pero la genealogía de María, y este es el secreto, nos lleva de nuevo a David, pero ya no con Salomón, sino que ahí entra otro hijo de David. ¿Me entendió todo esto? ¿Verdad? Si se pierde es porque son mucha información. Y este hijo se llama Natán. ¿Ven? Lucas
capítulo 3, versículo 31. Y aquí es donde dice la genealogía y conecta a David y Natán. Hijo de Meleá, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, que es hijo de David. Así que Jesús tiene el derecho legal de convertirse en rey de Israel. ¿Usted sabía eso? Jesús tiene el derecho legal de convertirse en el rey de Israel, pero aún así se hizo a un lado. Pero usted y yo sabemos que aún así se convirtió en el rey eterno. Amén. Porque nació de la descendencia de David. Aunque maldecida por el linaje de parte de José, la sangre que corría por las venas de Jesús venía de la Virgen María. Que la Virgen María venía sin maldición. Usted ve cómo Dios desde un principio está conectando todo para que salga Jesús. Desde Abraham, porque de Abraham sale David. Y luego llega, ¿verdad? Este rey que se cansó, ¿verdad? Que Dios se cansó de él y Dios viene y lo maldice y le corta a él el privilegio de poder tener en sus entrañas, ¿verdad? La sangre, o el privilegio de poder traer a Jesús. Pero Dios dice, no, ya no te vuelvo a usar a ti. Si tú no quieres cambiar, voy a usar a aquel. Y se va y toma a Natán. Quiero que leamos y ya terminamos con el capítulo 7 de 2 de Samuel. Vamos a leer para terminar ese capítulo y regresar a la profecía que Dios le da a David, porque fue esa profecía, ¿verdad?, que lo empezó todo. Y quiero que veamos cómo reacciona David cuando Dios le dice, de ti saldrá este rey. Amén. Versículo 18 al 29 dice, luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia? Para que me hayas hecho llegar tan lejos. Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. ¿Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios? ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra según tu voluntad y las has revelado a tu siervo. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, gloria a Dios, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Ahí entramos nosotros. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra.
para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecer una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que lo has prometido, que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son ¿qué? Fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Toda esta información que yo le acabo de dar nos lleva a entender una cosa. Y la cosa es de que nosotros tenemos que tener cuidado con la promesa que Dios nos da. Dios nos promete y siempre la promesa de Dios se cumple. Siempre. Aunque nosotros como seres humanos tratemos de cambiar. El Señor nos da el privilegio de poder hacer que la promesa se cumpla por medio nuestro. Pero si nosotros bloqueamos que el Señor haga por nosotros, el Señor usará a otros para que sus promesas sean cumplidas. Estábamos viendo, ¿verdad?, cómo aún en José, ¿verdad?, él pudo tener el privilegio por medio de él, en que saliera el Señor Jesucristo. Y lo que a mí me asombra es cómo desde Samuel el Señor sabía que José y María se iban a juntar. Años y años y años antes. Y Dios ya había predestinado esto. Dios sabía cómo iba a suceder todo. Viene esta promesa que Dios le da a David, y yo me imagino que Satanás dijo, hizo esta promesa, yo la oí, yo me meto y nada de lo que él dice se cumplirá. Usted sabe que así es el Señor con nosotros. Él nos promete, y aunque el enemigo viene y trata de detenerlo, él busca la manera de seguir cumpliendo la promesa que nos dio. Y, ¿verdad? Él viene, le da esta promesa a David. Satanás oye esta promesa y busca la manera de distorsionar esta promesa y cree que lo logra, porque dice, ¡ja! ¿Verdad? Se me olvidó el nombre del rey. ¿Cómo se llamaba? Jeconías. Jeconías. Siempre digo Jocaín, pero no es Jeconías. ¿Verdad? Y me imagino yo cómo Satanás ve esto y dice, mira, ¿no que Dios le prometió a David que de él iba a nacer un rey que se establecerá para siempre? Y no supo que Dios ya había predestinado a María para redimir la promesa que Dios le había hecho a David. Así que sigue todo esto. Yo me imagino, ¿verdad?, que los que tenían anotado estas promesas que Dios le había hecho a David se cuestionaron, ¿y qué pasó con la promesa que Dios le había dado a David? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Se arrepintió el Señor? Y se cierra
ahí el reinado por medio de David. Pero entonces viene Dios y nos sorprende y escoge a Natán, que nada tiene que ver. Natán fue diferente. De hecho, no fue ni rey, fue solamente parte de la familia del rey. Y de ahí el Señor dice: ustedes protegerán esta promesa hasta que yo lo diga. Y viene María. Y de María nace por sangre, no como con José, por sangre y pureza sale el linaje de David. Y es Jesús. Cuando yo vengo con ustedes con todo esto, yo quiero que usted entienda la importancia de lo que es la palabra de Dios. Todo esto es importante. Uno puede leer historias en el Antiguo Testamento y decir, no, pues eso es el Antiguo, eso ya es pasado. Pero sabía que el Antiguo Testamento conectó todo al Nuevo Testamento y hasta hoy se siguen cumpliendo promesas por medio de lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es válida. Se está implementando en estos tiempos que el Antiguo Testamento no es válido ya. De hecho, han querido hasta eliminarlo, perdón. Quieren eliminar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por ser antiguo, viejo, y lo que ahora supuestamente nos corresponde es el Nuevo Testamento. Pero por medio de este capítulo que se encuentra en el Antiguo Testamento, nosotros somos capaces de entender que toda la Biblia tiene validez, que toda la Biblia tiene importancia, que toda la Biblia aún nos revela secretos que Dios quiere que nosotros encontremos. Si quitamos el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a darnos cuenta de dónde sale nuestro Señor Jesús? Quiero que también usted entienda de que aunque el enemigo ha querido venir y decirnos que las promesas que Él nos hizo no se van a cumplir, usted agárrese de la promesa que Dios le ha hecho, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se arrepiente. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Así que es mejor que nos agarremos del Señor y que tengamos confianza en Él y que vivamos bajo la certeza de que Él va a cumplir su promesa antes de que nosotros, ¿verdad?, después nos traguemos nuestras propias palabras, porque el Señor la va a cumplir. Yo prefiero que Dios me use a mí para cumplir su promesa, a que el Señor se canse y me diga: tú serás como un anillo en mi dedo que yo arrancaré y usaré a otro para que esa promesa que yo te prometí a ti se cumpla, pero no, ya no por ti, sino por otro. ¿Usted se puede imaginar cómo sería eso? De que uno diga: sí, Señor, cumple tu promesa, y luego años después uno se da cuenta que la promesa se cumplió, pero tú no tuviste nada que ver con eso. Y uno dice: ¿y eso? Aquí no fue que el Señor se arrepintió, sino de que ellos no se arrepintieron. Ellos no le dieron el lugar a Dios que Él le correspondía. Así que Dios dice: yo no miento y no me arrepiento. Cumpliré la promesa, pero si tú no quieres nada que ver con Él, yo no te voy a forzar. Usaré a otro para que mi promesa se cumpla. ¿Cuántos aquí quieren ser parte de la promesa que Dios le ha dado a ustedes? ¿Cuántos quieren ver que esa promesa se cumple? No solamente para sus hijos, pero por medio de usted.
Yo lo deseo. Pero esta historia tan importante en la Biblia que nos conecta del Antiguo al Nuevo Testamento, que muchos lo pueden pasar por alto, es una evidencia de que Dios no quiere, ¿verdad?, abandonar a sus hijos. Él quiere darnos lo que Él nos ha prometido, pero en nuestras manos está si lo cumple con nosotros o no. En nuestras manos está. Muchas veces, ¿verdad?, pensamos que Dios se ha olvidado, pero no es que Dios se olvidó, es de que nosotros no hemos hecho nuestra parte para que la promesa de Dios se cumpla. Hay promesas que estamos sentados esperando que Dios las cumpla, pero no se cumplen, no porque Dios no la quiere hacer hecha, sino porque tú y yo no hemos puesto nuestras manos al arado. Lo único que Dios espera es de que si Él te promete algo, que tú hagas lo que Él te pide que tú hagas, para que Él pueda cumplir su promesa. Lo que Dios nos pide no es por capricho, ni porque se le antojó, simplemente lo hace porque lo que tú haces hoy llega a reflejarse en la promesa del futuro. Lo que tú haces hoy se va a reflejar en el futuro de tus hijos. Lo que tú haces hoy se reflejará en el futuro de tus nietos. Si usted ve, ¿verdad? Usted puede ver su propia historia, pero en la historia mía, mi papá era pastor. Y hasta el día de hoy, mi deseo es seguir los pasos de mi padre. No alcanzo ni llenar un poquito limpio. Y eso que nada más tenía un zapato. Y no alcanzo a llenarlo. Pero usted sabe qué pasa. Que el papá de mi papá era pastor también. Y todas estas historias son una cadena que los hijos empiezan a ver. Y no solamente cuando uno dice, oh, ¿verdad? Tus hijos te están viendo y serán como tú. Esas son cosas que uno dice, ¿verdad? Simplemente así. Pero sabe que sí es realidad de que todo lo que nosotros hacemos son como piedritas que le vamos haciendo, formando nuestro propio futuro, y también va formando el futuro de nuestros hijos. Y nuestros hijos se convierten en una réplica nuestra. Puede ser mejorada o empeorada. Yo quiero que la réplica mía sea una réplica mejor, no una réplica empeorada. Yo quiero ser una réplica de mi padre, pero para mejor. Las cosas que él no pudo lograr, yo quiero que Dios la pueda cumplir en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy su linaje. Y lo que Él le prometió a él, ahora son mis promesas. Y yo las quiero que se cumplan en mi vida y en la vida de mis hijos y en la vida de mis nietos. Así es para su vida también. Lo que Dios le promete a usted, si usted no lo alcanza a ver con sus propios ojos, créalo que usted le hereda esa promesa a sus hijos. Y esa promesa se cumplirá con ellos. Yo deseo que esta palabra venga y nos haga hacer un cambio radical en cómo reaccionamos de hoy en día. ¿Cómo reaccionamos de hoy en día? A mí me encanta ver cuando mis hijas toman su libreta y hacen su devocional y lo tratan de hacer idénticamente a como lo hago yo. Cuando yo hago mi devocional, a mí me encanta usar plumas de diferentes colores. ¿Qué cree usted que mis hijas empiezan a hacer cuando hacen sus devocionales? Buscan plumas de diferentes colores o bolígrafos, para ser más. Son cosas que yo, sin querer, queriendo, mis hijos empiezan a implementar.
Y qué hermoso es que yo voy construyendo parte de lo que Dios me ha prometido simplemente por una acción que yo hago. Pero si yo me pongo a hacer cosas negativas, estoy construyendo en la promesa de mi futuro cosas negativas. Si yo enseño incredulidad en medio de mi tormenta, mis hijos crecerán teniendo incredulidad en medio de su tormenta. Yo voy formando mi futuro y quiero llegar hacia la promesa que Dios me da. Pero cómo llego está en mí. Cómo llego a la promesa que Dios me ha dado está en mí. ¿Llego yo o llegará otro? Y yo les digo con toda sinceridad, llego yo. Esa es mi meta. Llegar yo, no que me la cuenten. No quiero que me cuenten de sus experiencias. Yo quiero llegar a esa meta y que mis hijos puedan ver. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y después de esta oración le daré el tiempo al pastor. Yo quiero que usted se enamore de la palabra de Dios. Que se enamore, que se enamore, que se enamore. Yo quiero que cada vez que usted entre por esas puertas para venir al santuario, que usted no venga, ¿verdad?, con comida del domingo pasado, sino que venga fresco de comida que dio hoy mismo. Y que ese amor a la palabra cambie su adoración, que ese amor hasta la palabra cambie su fe, que ese amor a la palabra cambie sus acciones, que ese amor a la palabra cambie su hogar, hasta llegar a un punto que usted mismo no se reconoce a como era antes. Todo esto sucede con el amor a la palabra de Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú pones ahí en tu palabra, Señor, cosas para descubrir nosotros quién en realidad eres y cuál es el poder que hay, Señor, en lo que tú nos prometes. Señor, en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que tú renueves, Señor, nuestro amor hacia tu palabra, que tú renueves nuestra mente, que tú renueves nuestra fe, que tú renueves, Señor, nuestras capacidades, Señor, que tú renueves, Señor, el don que hay de nosotros, dentro de nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros sabemos que tu palabra, Señor, declara, Señor, que tu palabra, Señor, no regresa vacía, Señor. Tu palabra no regresa vacía, Señor, y yo declaro en esta noche, Dios mío, que tu palabra viene a inquietar nuestros corazones hasta que hagan cambios radicales en nuestras vidas. Señor, que tu palabra, Señor, venga como espada, Señor, de doble filo, Señor, y rompa todo aquello, Señor, que hay impuro dentro de nuestro ser. Todo eso viene por medio de tu palabra. Y es en tu palabra donde nosotros encontramos, Padre Santo, nuestro reflejo tuyo. Así que, Padre, inquiétanos a sentir el deseo de buscar tu palabra. Inquiétanos, Señor, pon ese deseo dentro de nosotros. Llámanos como tú llamaste a Moisés con esa zarza ardiente, para que podamos nosotros conocerte más. Señor, yo sé que tú has levantado, Padre, gente, personas, Señor, aquí hoy. Señor, durante las noches tú les has levantado.
ciertas horas, Señor, de la mañana, ciertas horas de la noche, tú les has levantado. Porque tú quieres revelarte a ellos. Yo te pido, Señor, que de esa misma manera, Señor, tú te reveles a todos. Que podamos oírte, Señor, llamar nuestro nombre como llamaste a Samuel. Que podamos ver, Señor, cómo tu palabra nos llama a acercarnos a ti. Tanto que nos digas, donde tú pisas es lugar santo. Llévanos a conocer, Señor, porque tu palabra se reflejará, Señor, en nuestras acciones y determina nuestro futuro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Bueno, su asiento, no quiero, ¿verdad?, añadir nada, sino hemos, ¿verdad?, sentido en nuestro ser, ¿verdad?, de que a veces el captar o el entender, ya sea una prédica o un estudio, una enseñanza, o a veces interpretar o entender un canto, nos lleva a cuestionarnos el por qué lo hacemos, el por qué, ¿verdad?, de nuestras oraciones decimos: Señor, abre nuestro oído, abre nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque todo esto tiene que ver con lo que decía la pastora el día de hoy, el linaje de David, el linaje de Jesús. Si usted no lo sabe, yo le voy a decir en esta noche: usted es hijo de Dios y Jesús es hijo de Dios. Amén. Entonces, si usted sabe, tenemos también las promesas garantizadas sobre nuestras vidas, pero también tenemos algo muy primordial, que es la vida eterna. Heredar la vida eterna en el Señor, estar delante de su presencia, adorando, exaltando, ¿verdad? Alguien una vez, un predicador, decía: yo espero estar en la vida eterna para hablar con Moisés, para hablar con David, para hablar con ¿verdad?, Job, y ver sus pruebas, y que ellos, ¿verdad?, me interpreten lo que acontecieron en su vida personal. Pero yo le quiero decir algo: es algo más importante, es tener nuestra salvación en ser salvos por su gracia, ser salvos por su amor. Y Juan capítulo 3 versículo 16, es más, vamos a leer el 14. Dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesús? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree, en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué nos garantiza? El creer, el aceptar a Jesús es nuestra vida eterna. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree en Dios? Así es que no hay nada de qué preocuparse. Pero mire, yo le voy a pedir que hagamos algo. Incline su rostro, ahí donde usted está, cierre sus ojos. No sabemos, ¿verdad?, si en nuestros medios, ¿verdad?, ya sea un joven o un adulto que nunca ha tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como su único Rey y Salvador. No sabemos si hay alguien aquí, ¿verdad?, que ya haya, ¿verdad?, hecho esta invocación o esta declaración de fe. Pero si hay alguien aquí en esta noche que diga: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Sabe, nunca es tarde. Dios nos ama a toda edad, a toda etapa, en toda circunstancia. Lo que nos hace diferente a nosotros, a los que no creen, es de que ya tenemos la victoria en Jesús. Ya tenemos las promesas garantizadas. Ya tenemos nuestro galardón. Algo que compartí a mi esposa es de que ella viene de una descendencia de familia de pastores, y sus abuelos fueron pastores.
Y en mi caso es diferente. En mi casa mis abuelos no eran pastores, no eran cristianos, no eran creyentes. Yo no sé, el día de hoy les soy honesto y aunque me duele en mi corazón, no sé si los veré, ¿verdad?, en la presencia del Señor, porque no sé si creían o no. No sabía su convicción ni su fe, o si alguien les presentó a ese Cristo, ¿verdad?, en el cual yo creo. Pero lo que sí sé es de que hoy yo creo en Él. El rey David decía, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Si hay alguien aquí en esta tarde que diga, pastor, yo he estado viniendo, yo estoy viniendo, pero verdaderamente nunca he aceptado a Cristo como mi único Rey y Salvador, y quiero darle mi vida, mire, lo puede hacer en esta noche. Es simplemente levantando su mano y diciendo, yo lo quiero hacer. Yo quiero seguir buscando a ese Dios poderoso. Yo quiero tener una relación con Dios. Acabamos de leer de que Dios no condena. Jesús no condena. Al contrario, Dios, Jesús, nos ama, nos guarda, nos bendice. Si hay alguien aquí en esta noche que diga, pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, quiero que mi vida sea diferente, quiero que mis hijos tengan promesa, quiero que mis nietos tengan promesa, quiero que mi vida cambie para agrado de un Dios poderoso, simplemente levante su mano y lo único que vamos a hacer es vamos a orar por usted, como iglesia, como hermanos en el Señor. Gloria a Dios, hay una mano levantada. ¿Hay alguien más en esta noche? Alguien más que diga, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Si no habiendo nadie, le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Y a la hermosa dama que levantó su mano, si gusta acompañarme aquí al frente, vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe. Hermana Silvia, vengan aquí, por favor, acompáñenme. ¿Sabe? El día de hoy, al usted aceptar a Jesús, dice la palabra del Señor que hay fiesta en el cielo. ¿Verdad? Que los ángeles están regocijando la fiesta. ¿Verdad? Hermana Esperanza, pase también aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no pasa adelante? Lo que usted ha hecho hoy en la trayectoria, y me atrevo a decirlo con todo respeto, en la trayectoria de toda su vida, hoy tomó la mejor decisión de haber aceptado a Cristo. Así es que yo le voy a pedir que usted, donde usted está ahí, estire su mano, vamos a orar. Yo le voy a pedir, ¿verdad?, que me acompañe repitiendo esta oración. Y usted le empieza a orar por nuestra hermana. Amén. Diga, Señor Jesús, creo en ti. Eres el Hijo de Dios. Pagaste el precio por mis pecados al ser crucificado. Creo en el sacrificio de tu amor y me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Gracias, Jesús, por perdonarme y darme la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor Padre, por esta hermosa mujer que ha entregado, Señor, tu vida, Señor, su vida a ti, Señor, en esta noche. Pidiéndote, Señor, que tú le bendigas, Señor, que tú le guardes, Padre. Que el resto, Señor, de sus años, Padre, de vida, Padre, que tú sigas amándola, guiándola, fortaleciéndola, proveyendo a sus necesidades. Bendícele, Señor. Padre, lo que tú haces, Señor, lo haces con amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque esta noche ella, Señor, ha venido a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú guardes, que tú le bendigas y que tú sigas guiando, Señor, sus pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, den un fuerte aplauso al Señor. Y también me acaban de informar que ya se nos va. ¿Cuándo se nos va? ¿Se va sola? ¿Usted se va también, hermana Esperanza? Mire, ya se va mañana. Vamos a orar por ella, ¿verdad? Se va a Mexicali. Quédese aquí porque vamos a orar por usted, nuestra hermana Alicia también. Ya, en verdad, ¿alguien más que vaya a salir? Hermana Alicia, pásele, por favor. ¿Verdad? Yo iba a ir a Dubái, pero ahorita como está nublado aquí, dije, no, va a estar nublado allá también, ¿verdad? Estire su mano, vamos a orar.
¿verdad? Vamos a orar por la ida de ellas y por la verdad, por el viaje de venida de nuestra hermana Rocío, que regresa el día lunes, ¿verdad? Para que Dios, ¿verdad?, las cubra y los lleve y los traiga con bien. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, pidiéndote, Señor, que tú, Señor, bendiga, Señor, a estas damas que estarán, Señor, viajando, Señor, fuera de este país, fuera de este estado. Padre, pidiéndote, Señor, que tú las lleves, Señor, a su destino, Señor, conmigo. Que ángeles, Señor, acampen, Señor, ya sea en ese autobús o esa aerolínea, Señor, donde vayan a viajar con sus acompañantes o solas. Padre, que tú guardes de ellas, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú protejas, Señor, su camino. Padre, por nuestra hermana Rocío, Señor, que vendrá de regreso el día lunes, te pedimos, Señor, que tú guardes también de ese avión, que las traigas, Señor, que los traigas con bien, para que, Padre, podamos reunirnos, Padre, y seguir adelante, Señor, enfocados, Señor, en tu reino, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Amén. ¿Verdad? Que Dios les bendiga. También un último anuncio, ya pueden tomar su asiento.